Mi nombre es Consuelo Fernández. Tengo 79 años. Y esta es la historia del hombre que me destruyó por dentro durante 40 años y que hoy me ruega de rodillas por mi perdón. Mucha gente cree que nosotras, las viejas, somos solo sombras de lo que alguna vez fuimos. Que nuestras historias ya pasaron, que nuestras cicatrices ya no duelen. Pero estoy aquí para contar que hay heridas que nunca se cierran del todo. Algunas marcas no solo quedan en la piel, sino también en el alma. Nací en Guadalajara, en el año de 1945, en una época en la que las mujeres nacíamos para servir y callar. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, siempre me decía: Consuelo, mija, la mujer que no aguanta golpes no aguanta matrimonio. Y yo creí en esas palabras malditas por demasiado tiempo. Creí que recibir golpes era normal, que los gritos eran parte del amor, que llorar en silencio era el precio de tener un hombre en casa. No se imaginan lo que es cargar durante casi 80 años el peso de haber sido cobarde, el peso de haber permitido que me hicieran daño, que me humillaran, que me hicieran sentir menos que nada. Durante décadas me miraba al espejo y veía a una mujer rota, una mujer que no supo defenderse, que no supo proteger ni a sí misma. Pero hoy, con estas canas que llevo con orgullo, con estas arrugas que cuentan cada lágrima, decidí hablar. Decidí contarles sobre Ricardo, mi exesposo, el hombre que me golpeó durante 40 años de mi vida. El mismo que hoy, a sus 82 años, toca mi puerta cada semana, llorando como un niño, pidiéndome perdón. ¿Saben qué es lo que más duele? No son los huesos que me rompió, ni los ojos morados que escondía con maquillaje barato. Lo que más duele es saber que yo pude haberme ido antes, que pude haber sido libre, haber vivido, haber conocido lo que es ser respetada. Pero elegí creer que él iba a cambiar, que en el fondo sí me amaba. Mi abuela Remedios solía decir que cada mujer lleva dentro una chispa divina, una fuerza que ningún hombre puede apagar. Pero yo dejé que apagaran la mía, dejé que pisotearan mi luz por tanto tiempo que llegué a creer que de verdad no valía nada, que merecía cada golpe, cada empujón, cada palabra cruel que él me decía. Recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Yo tenía apenas 19 años. Era una muchachita soñadora que creía en cuentos de hadas. Ricardo tenía 22. Era guapo, encantador, sabía hablar bonito cuando quería conquistar. Me ganó con flores, serenatas, promesas de amor eterno. Mi padre decía que era un buen muchacho, trabajador, de familia respetable. Mi madre suspiraba diciendo que yo tenía suerte de haber encontrado un hombre así. ¡Qué tonta fui! ¡Qué tontos fuimos todos! Nadie sabía que detrás de esa sonrisa seductora se escondía un monstruo. Nadie imaginaba que esas manos que me regalaban flores serían las mismas que me golpearían sin piedad. El primer golpe vino 3 meses después de la boda. Había quemado los frijoles del almuerzo y él llegó del trabajo molesto, estresado. Cuando vio la comida quemada, perdió la cabeza. Me dio una cachetada en la cara que me dejó sorda por horas. Luego lloró. Me pidió perdón. Dijo que estaba muy nervioso por el trabajo. Prometió que nunca más lo haría. Pero lo hizo. Lo hizo otra y otra. Cada vez con más fuerza, con más crueldad. Y yo siempre lo perdonaba. Siempre creía que era la última vez. Siempre me convencía de que era mi culpa, que yo lo había provocado, que me lo merecía. Mi historia no es diferente a la de muchas mujeres de mi generación. Nos criaron para aguantar, para perdonar, para aceptar. Nos enseñaron que el amor dolía, que el matrimonio era sacrificio, que la felicidad era lujo de hombre. Y yo seguí ese maldito guión hasta el día en que casi muero. Fueron 40 años, ¿entienden?
40 años de terror, de humillación, de dolor. 40 años, despertando con miedo, durmiendo con miedo, viviendo con miedo. 40 años fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a los vecinos, mintiéndole a la familia, escondiendo las marcas debajo de la ropa. Me volví experta en disfrazar moretones. Sabía exactamente qué maquillaje usar para cubrir un ojo morado, qué tipo de blusa ocultaba mejor las marcas de los dedos en mis brazos. Tenía una colección de excusas listas. Me caí en la escalera, choqué con la puerta del closet, resbalé en el baño. Siempre tan convincente, siempre tan natural. Las personas a mi alrededor fingían creer, o tal vez de verdad creían. En esa época nadie se metía en peleas de marido y mujer. La violencia doméstica era asunto de familia, un problema privado. La ley no nos protegía, la sociedad no nos respaldaba. Estábamos solas, completamente solas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a una mujer valiente que sobrevivió. Una mujer que aprendió tarde, pero aprendió. Una mujer que descubrió que nunca es tarde para decir basta. Y por eso estoy aquí, contando esta historia que por tanto tiempo me llenó de vergüenza. Porque si mi dolor puede salvar a una sola mujer, si mi historia puede abrir los ojos de una sola persona, entonces valió la pena haberlo vivido. ¿Haber sobrevivido para contarlo? ¿Quieren saber qué fue lo que realmente pasó? ¿Quieren entender cómo una mujer puede soportar 40 años de golpes y aún así seguir de pie? ¿Quieren descubrir por qué, después de tanto sufrimiento, el destino decidió poner a mi verdugo llorando en mi puerta? Entonces prepárense, porque esta historia los va a sacudir. Les hará entender que a veces el verdadero final feliz no es el perdón, es la liberación. En aquel tiempo vivía en una casita sencilla de adobe, en las afueras de Guadalajara. Tenía paredes gruesas que mantenían el fresco durante el calor sofocante del verano mexicano. La casa tenía solo 3 cuartos. Una sala pequeña con muebles de madera oscura que mi suegra me había regalado como presente de bodas. Una recámara con una cama de hierro que crujía con cada movimiento. Y una cocina diminuta donde pasaba la mayor parte de mis días. El piso era de cerámica roja, siempre frío bajo mis pies descalzos al amanecer. Cuando me levantaba para preparar el café antes de que Ricardo despertara. Las paredes estaban pintadas de un azul deslavado, que ya se estaba pelando cuando nos mudamos allí, pero nunca tuvimos dinero para volver a pintarlas. En las ventanas, cortinas de tela floreada que yo misma había cosido, intentando darle un toque de alegría a esa casa que poco a poco se en mi prisión. En la sala, un sofá de terciopelo verde musgo que despedía un olor dulce y polvoso, sobre todo cuando llovía. Era donde Ricardo se sentaba todas las noches a escuchar las novelas en el radio. Una caja de madera enorme que ocupaba casi la mitad de la pared. El sonido de ese radio aún resuena en mi memoria. La estática entre estaciones, la voz dramática de los locutores, la música ranchera que él amaba y que yo aprendí a odiar. En el cuarto, además de la cama, teníamos un ropero pequeño de 2 puertas que nunca cerraban bien. Mi ropa ocupaba solo un cajón, 2 faldas, 3 blusas, un vestido para ir a misa y la ropa interior que lavaba cada noche para usar al día siguiente. Ricardo ocupaba todo lo demás con sus camisas de trabajo, siempre oliendo a sudor y aceite, de máquina. La cocina era mi reino y mi condena. Una estufa de leña que encendía todas las mañanas a las 5, llenando la casa con el olor a humo que se impregnaba en las paredes y en mi cabello. El fregadero era pequeño, de cerámica blanca, con una grieta en medio que siempre temí que se hiciera más grande. A un lado, una mesa de madera donde preparaba los alimentos, picaba las verduras, molía el maíz para hacer las tortillas frescas de cada día. El patio trasero era pequeño, pero ahí tenía mi pequeño refugio. Algunas gallinas que ponían huevos para complementar nuestra comida y una huertita donde sembraba tomates, cebollas y chiles. En las mañanas de domingo, cuando Ricardo dormía hasta más tarde, yo me sentaba ahí,
en el banquito de madera, sintiendo el sol mañanero en el rostro y fingiendo por unos minutos que era libre. Las mañanas siempre empezaban igual. El despertador sonaba a las 5. Un reloj de cuerda que hacía un ruido infernal. Yo me levantaba en silencio, porque despertar a Ricardo antes de tiempo era motivo seguro para comenzar el día a golpes. Primero encendía la estufa, luego ponía el agua para el café en una cafetera de aluminio abollada. El olor del café calentándose al fuego era mi único placer matutino, un aroma que me daba fuerzas para enfrentar otro día más. Mientras el café se calentaba, yo preparaba la comida que Ricardo llevaría al trabajo. Generalmente era arroz con frijoles, algunas tortillas y, si había suerte, un pedazo de carne o pollo. Todo envuelto en un lonche de aluminio que lavaba religiosamente cada noche. Después lo despertaba a las 6:30 con una taza de café, bien cargado, bien dulce, como a él le gustaba. El desayuno siempre era tenso. Ricardo comía en silencio, leyendo un periódico viejo que le prestaba el vecino. Yo me quedaba de pie al lado de la mesa, sirviendo más café cuando su taza se vaciaba, rogando por dentro que nada le disgustara. Un café muy aguado, una tortilla muy gruesa, un huevo muy crudo. Cualquier cosa podía ser excusa para que explotara. Después que Ricardo se iba al trabajo, como a las 7, por fin podía respirar. La casa se llenaba de un silencio distinto, un silencio que no era amenazante. Abría todas las ventanas, dejaba entrar el aire fresco y empezaba la limpieza del hogar. Barría el piso de cerámica con una escoba de paja, pasaba un trapo húmedo, organizaba los pocos muebles que teníamos. Las tardes eran largas y solitarias. Lavaba la ropa en una pileta pequeña, con jabón de sosa cáustica que dejaba mis manos ásperas y agrietadas. Tender la ropa en el patio era casi un ritual. Primero, las camisas de Ricardo, después mi poca ropa y al final las sábanas. Me gustaba ver la ropa ondear con el viento, como si la vida se moviera, como si algo estuviera cambiando. A veces, la vecina Carmela venía a visitarme. Ella también estaba casada con un hombre difícil y nos entendíamos sin tener que hablar mucho. Tomábamos café negro con piloncillo y comíamos galletas de almidón que yo hacía los domingos. Ella me contaba los chismes del barrio y yo fingía estar interesada, pero en el fondo, su compañía. Solo quería escuchar una voz que no fuera gritando. El olor de la casa cambiaba conforme avanzaban las horas. En la mañana, olía a café y leña quemada. A la hora del almuerzo, el olor del sofrito de cebolla dominaba todo. Por la tarde, mientras limpiaba, olía a jabón y cloro. Y al caer la tarde, cuando comenzaba a preparar la cena, el olor de los condimentos, comino, pimentón, ajo, anunciaba que Ricardo pronto regresaría del trabajo. Ese era el momento que más temía. Alrededor de las 6, me ponía atenta a cualquier ruido en la calle. El sonido de sus pasos sobre la banqueta de piedra, el ruido de la llave en la cerradura, la forma en que abría la puerta. Todo eso me decía cómo sería la noche. Si llegaba tarareando, tal vez la noche sería tranquila. Si llegaba en silencio, yo ya me preparaba para lo peor. Nuestra vida era pequeña, simple, pero en aquel entonces yo todavía creía que podía ser feliz. Aprendía recetas nuevas para sorprender a Ricardo. Cosía cortinas coloridas para alegrar la casa. Sembraba flores en el patio. De verdad creía que si yo era mejor esposa, si cuidaba mejor la casa, si no lo contrariaba, él me trataría con cariño. Qué ingenua era. Qué tonta al pensar que el problema era mío. Pero en esa casita sencilla en Guadalajara, yo aún tenía esperanza. Aún creía que el amor lo podía todo, que el matrimonio era para siempre, que los hombres eran así y que a nosotras, las mujeres, nos tocaba adaptarnos. No sabía que esa humilde casita se convertiría en el escenario de mis peores pesadillas. Ricardo Herrera Santana.
Ese nombre todavía me da escalofríos cuando lo digo en voz alta. Tenía 22 años cuando nos casamos. Era un hombre de estatura media, moreno, con un bigote bien recortado, que cuidaba con esmero cada mañana. Tenía manos grandes, ásperas de tanto trabajar en el taller mecánico, y una voz grave que, cuando me susurraba al oído, me hacía temblar de pasión, antes de que descubriera que esa misma voz sería mi condena. Ricardo tenía una manía peculiar. Siempre que se ponía nervioso, se pasaba la mano derecha por el cabello, peinándoselo hacia atrás. Era como una señal de alerta que aprendí a reconocer con el tiempo. Cuando veía esa mano subir hacia su cabeza, ya sabía que venía la tormenta. Siempre usaba la misma camisa de cuadros azules y blancos para trabajar, la misma que yo lavaba y planchaba con devoción cada semana. Decía que esa camisa le daba suerte, que era su favorita desde que era soltero. Lo que más me llamaba la atención era su sonrisa. Cuando quería, Ricardo podía sonreír de una forma que derretía cualquier corazón. Una sonrisa ladeada, mostrando solo los dientes de enfrente, con un brillo en los ojos que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Pero esa misma sonrisa, descubriría después, la usaba para engañar a todos, a los vecinos, a la familia, a quien quisiera creer que era un buen hombre. Ricardo tenía una relación extraña con su madre, Doña Esperanza. Era una mujer pequeña, siempre vestida de negro, con un rosario en la mano y una lengua afilada que podía cortar a cualquiera. Siempre decía que yo no era suficiente para su hijo, que no sabía cocinar bien, que no sabía llevar una casa. ¿Y Ricardo? Ricardo no me defendía. Se quedaba callado, bajaba la cabeza y luego descargaba toda su rabia en mí por no tener el valor de enfrentarse a su madre. Doña Esperanza venía a cenar a nuestra casa todos los jueves, y esos eran los días que más temía. Se sentaba en la mesa como si fuera la dueña de todo. Criticaba todo, que la comida no tenía sal, que la mesa estaba mal puesta, que yo no me vestía como debía. Y Ricardo asentía con la cabeza, aprobando cada crítica, cada humillación que ella me hacía pasar. Cuando ella se iba, él explotaba. Decía que lo había hecho quedar en ridículo frente a su madre, que yo era una esposa inútil, que cualquier mujer sería mejor que yo. Y entonces venían las bofetadas, los empujones, las palabras crueles que dolían más que cualquier golpe físico. También estaba mi papá, don Aurelio Fernández, un hombre de 52 años que trabajaba como carpintero. Tenía manos enormes, ásperas, como lija, siempre oliendo a madera y barniz. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Siempre usaba el mismo sombrero de paja, que solo se quitaba a la hora de comer y antes de dormir. Tenía un bigote entrecano que se rascaba cuando pensaba, y una voz grave que resonaba por la casa al llegar del trabajo. Mi padre nunca fue cariñoso conmigo. Me crió como lo criaron a él, con disciplina, respeto y mucho trabajo. Siempre decía que una mujer debía ser fuerte, que no podía darse el lujo de ser frágil. Consuelo, me decía, la vida te va a golpear, mija. Más vale que aprendas a levantarte pronto. Yo no sabía que esas palabras serían tan literales en mi vida. Él aprobaba a Ricardo. Decía que era trabajador, responsable, que sabría cuidarme. Cuando empezaron a aparecer las primeras marcas en mi cara, pensé en contarle a papá. Pero él tenía una frase que siempre repetía. La ropa sucia se lava en casa. Para él, los problemas del matrimonio eran del matrimonio, y nadie de afuera debía meterse. Mi madre, doña Carmen, era una mujer dulce, pero rota por la vida. Tenía 48 años, cabello negro siempre recogido en un chongo apretado, y manos delicadas que sabían hacer milagros en la cocina. Mi madre hacía las mejores tortillas del vecindario, y tenía una forma especial de sazonar los frijoles que todos elogiaban. Siempre usaba un delantal floreado,
el mismo que yo la veía usar desde que era niña. Mi madre también recibió golpes, de mi padre. No todos los días, no siempre, pero los recibió. Y me enseñó que así era la vida, que era normal, que todas las mujeres pasaban por eso. Consuelo, me decía mientras me peinaba. El hombre es como un caballo bravo. Hay que saber domarlo con suavidad, si no te tira al suelo. Nunca me dijo que no me casara, nunca me dijo que huyera, solo me enseñó a aguantar. Y estaba también mi hermana menor, Esperanza, que apenas tenía 16 años. Era hermosa, con el cabello largo y rizado, ojos grandes y una risa que llenaba la casa de alegría. Esperanza era todo lo que yo no era. Valiente, habladora, llena de sueños. Decía que nunca se casaría, que iba a estudiar, que sería diferente a todas las mujeres de nuestra familia. Yo deseaba con el alma que lo lograra, pero en el fondo sabía que su destino sería igual al mío. Esperanza era la única que cuestionaba las marcas en mi rostro. «Consuelo», me preguntaba, «¿por qué siempre estás golpeada?» Yo inventaba excusas, pero ella no me creía. Me miraba con esos ojos grandes y tristes, como si supiera la verdad, como si entendiera lo que me estaba pasando. Y quizás sí lo entendía, porque ella veía cómo nuestro padre trataba a nuestra madre. También estaba don Joaquín, nuestro vecino de al lado. Era un hombre mayor, como de 65 años, que vivía solo desde que su esposa había fallecido. Tenía una huerta preciosa en Minzimenociexua, el patio, y siempre me regalaba verduras frescas cuando me encontraba en la calle. Don Joaquín tenía los ojos azules deslavados, el cabello completamente blanco, y un tono de voz amable que me hacía pensar en cómo habría sido tener un abuelo cariñoso. Él lo sabía. Estoy segura de que sabía lo que pasaba dentro de mi casa. A veces, cuando los gritos de Ricardo se escuchaban por toda la cuadra, lo veía asomado por su ventana, con el ceño fruncido, preocupado. Nunca me dijo nada directo, pero siempre me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Una vez, me dio una pomada casera y dijo: «Para cuando te vuelvas a caer». Yo entendí el mensaje. Estaba también el padre Miguel, el párroco de nuestra iglesia. Era un hombre gordito, de unos 50 años, siempre sonriente, que conocía a todo el barrio. Yo iba a misa todos los domingos, y él siempre me saludaba con cariño. Pero cuando intenté hablarle sobre mis problemas en casa, me dijo que rezara más, que fuera más obediente, que recordara que el matrimonio era sagrado. Dios solo nos da las cargas que podemos soportar, me dijo. Y yo cargué con esa cruz durante 40 años. Esos eran los personajes de mi vida en aquella época. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó a que yo siguiera en esa situación. Unos por no querer ver, otros por pensar que era lo normal. Y yo, en medio de todos ellos, ahogándome cada día más en una vida que no era vida, sino pura supervivencia. Ninguno de ellos sabía que dentro de mí habitaba una fuerza que ni yo misma conocía, una fuerza que un día me salvaría de todos ellos. Fue un martes de marzo, 3 meses después de nuestra boda, cuando vi por primera vez el verdadero rostro del hombre con el que me había casado. Hasta ese momento, Ricardo todavía actuaba como el marido enamorado, el hombre amable que me había conquistado. Pero esa tarde, cuando el reloj de la sala marcaba las 2:15, todo cambió para siempre. Estaba en la cocina preparando la comida, tarareando una canción que había escuchado en la radio esa mañana. Era una canción de amor, de esas que te aceleran el corazón y te hacen pensar que la vida es bella. El aroma del sofrito de cebolla y ajo llenaba la casa, y me sentía orgullosa porque cada día cocinaba mejor. Ese día decidí intentar una receta nueva que mi madre me había enseñado: pollo con mole poblano. Era un platillo más elaborado, que requería paciencia y muchos ingredientes.
Quería sorprender a Ricardo, mostrarle que me estaba convirtiendo en una mejor esposa, más hábil en la cocina. Pasé toda la mañana preparando cada ingrediente con cuidado, tostando los chiles, moliendo las semillas, derritiendo el chocolate que le daría ese toque especial al mole. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes para mí. Estaba tan concentrada sazonando la salsa que no me di cuenta cuando los frijoles empezaron a pegarse en el fondo de la olla. Cuando lo noté, ya era tarde. El olor a quemado comenzó a llenar la cocina, y por más que intenté salvarlos, los frijoles estaban arruinados. Negros, pegados, con un sabor amargo que ni todos los condimentos del mundo podían ocultar. Mi corazón se aceleró. Sabía que Ricardo llegaría en pocos minutos, y él siempre decía que los frijoles eran sagrados en la mesa de un mexicano. Intenté preparar otra olla, pero no había tiempo. Quise disimular el sabor con más especias, pero solo lo empeoré. Mis manos temblaban mientras removía la olla, y un nudo se formó en mi estómago. Cuando escuché el sonido de la llave en la cerradura, fue como si el mundo se detuviera. Ricardo entró con esa sonrisa que tanto me gustaba, quitándose el sombrero y colgándolo en la silla, como hacía todos los días. Se acercó a la cocina, me dio un beso en la mejilla y preguntó: «¿Cómo va la comida, mi amor?». Intenté sonreír. Fingí que no pasaba nada. «Ya casi está lista, Ricardo. Hoy hice algo especial para ti». Mi voz temblaba, pero él no pareció notarlo. Fue a lavarse las manos como siempre hacía antes de comer, y yo aproveché para servir los platos, rogando por dentro que no notara el sabor de los frijoles. Nos sentamos a la mesa y empezó a comer con buen apetito. Elogió el pollo. Dijo que el mole estaba delicioso, que me estaba volviendo una gran cocinera. Mi corazón comenzó a calmarse. Quizás no se diera cuenta del error. Quizás todo saldría bien. Pero entonces tomó una cucharada grande de frijoles. ¡Sla! Cambio en su expresión fue instantáneo. La sonrisa desapareció. El rostro se endureció y escupió la comida de vuelta al plato. Me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Una expresión fría, rabiosa, peligrosa. ¿Qué demonios es esto, Consuelo?, balbuceé, tratando de explicarme. «Perdón, Ricardo. Estaba preparando el pollo y me distraje. Los frijoles se quemaron un poco, pero intenté...». Él me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Se levantó de la silla lentamente, muy lentamente, y yo supe que algo terrible estaba por pasar. «Me haces quedar en ridículo», dijo con esa voz baja y contenida que me daba más miedo que cualquier grito. «Trabajo todo el día, bajo el sol, partiéndome el lomo para mantener esta casa. ¿Y tú no puedes ni hacer unos frijoles decentes?». Intenté levantarme, intenté explicarme otra vez, pero él fue más rápido. Su mano vino con fuerza, y sentí el ardor en mi mejilla antes de entender lo que había pasado. El golpe fue tan fuerte que perdí el equilibrio y caí de la silla. Mi oído zumbaba y sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. Me quedé ahí en el suelo, sosteniéndome la cara, mirándolo con una mezcla de dolor, miedo y total incredulidad. Ese no era el Ricardo que yo conocía. Ese no era el hombre que me cantaba serenatas, que me traía flores silvestres, que me susurraba al oído palabras de amor. Ese era un extraño, un monstruo que había tomado el lugar de mi esposo. Él me miró por unos segundos y vi en su rostro una expresión que nunca olvidaría. No era enojo, no era odio. Era algo peor. Era indiferencia, como si yo fuera un objeto roto que simplemente lo había decepcionado. Y luego, como si nada hubiera pasado, se agachó frente a mí y me extendió la mano. «Perdóname, mi amor», dijo él, con la voz volviendo a ese tono dulce de siempre. «No quería hacerte eso. Es que estaba muy estresado en el trabajo, muy nervioso.
Tú sabes cómo es, ¿verdad? A veces el hombre pierde la paciencia. Me ayudó yo a levantarme, me abrazó, me besó la cara dolorida. Te amo tanto, Consuelo. Eres todo para mí. Te prometo que nunca volverá a pasar. Y yo le creí. Dios me perdone, pero le creí. Pensé que había sido culpa mía, que yo arruiné la comida, que decepcioné a mi esposo. Pensé que él tenía razón, que yo necesitaba ser más cuidadosa, más atenta. Pensé que si yo era una mejor esposa, eso nunca volvería a suceder. Esa tarde, después de que volvió al trabajo, me quedé sola en la cocina, lavando los platos, fregando la olla quemada. Mi rostro aún ardía, y cuando me miré en el espejo, vi la marca roja con la forma de su mano. Pero en vez de sentir rabia, sentí vergüenza por haber sido descuidada, por haber arruinado la comida, por haber hecho que mi esposo perdiera la paciencia. Limpié toda la casa esa tarde, como si al limpiar pudiera borrar lo que había pasado. Preparé una cena especial. Cuidé cada detalle. Me bañé. Me arreglé bonita para cuando él regresara. Quería demostrar que había aprendido la lección, que iba a ser una mejor esposa de ahora en adelante. Cuando Ricardo llegó esa noche, trajo flores, rosas rojas, hermosas, perfumadas. «Para mi querida esposa», dijo, besándome con ternura. «Para demostrarte cuánto te amo y cuánto me arrepiento de lo que pasó hoy». Cenamos en silencio, y él elogió cada platillo. Dijo que yo mejoraba cada día, que estaba orgulloso de mí. Esa noche, cuando fuimos a la cama, me hizo el amor con una ternura que no sentía hacía semanas. Me susurró al oído cuánto me amaba, cuánto yo significaba para él. Me dormí en sus brazos, con el aroma de las rosas llenando la habitación, creyendo que eso había sido solo un accidente, un momento de debilidad, de estrés, que jamás se repetiría. Todavía creía en los cuentos de hadas, todavía pensaba que el amor verdadero siempre gana al final. ¡Qué equivocada estaba! Aquel golpe no fue el final de nada. Fue solo el comienzo de 40 años de infierno. Pero esa noche, dormida entre los brazos del hombre que acababa de golpearme por primera vez, yo aún soñaba con un final feliz. Si pudiera volver en el tiempo, si pudiera hablar con esa niña de 19 años que dormía abrazada a su verdugo, le diría: «Corre mientras aún puedes, porque ese fue solo el primer golpe, y después de ese, vendrán muchos más». Fue un viernes de diciembre, 3 años después de aquella primera bofetada, que finalmente entendí que mi vida se había convertido en una pesadilla sin fin. Ese año, el invierno llegó temprano a Guadalajara, y el viento helado se colaba por las rendijas de nuestra casa, haciendo temblar las cortinas como si fueran fantasmas. Estaba embarazada de 7 meses de nuestro primer hijo, una barriga redonda que cargaba la última esperanza que me quedaba en el mundo. Esa mañana Ricardo despertó diferente. Había algo en el ambiente, una tensión que ya conocía muy bien después de 3 años de matrimonio. No me dio los buenos días, no probó el café que preparé con tanto cariño. Se quedó sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, respirando de esa forma extraña que siempre precedía a las tormentas. «Ricardo, mi amor, ¿estás bien?», pregunté, acercándome despacio, como si fuera un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Levantó los ojos hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. Era una mirada vacía, perdida, como si hubiera salido de su propio cuerpo y dejado solo la carcasa allí sentada. «Perdí el trabajo», dijo, con una voz que venía desde muy lejos. 3 años trabajando en ese maldito taller, y el desgraciado del patrón me despidió. Dijo que llegaba borracho, que ya no servía para nada. Se me apretó el corazón. Sabía que en los últimos meses había empezado a beber más, que llegaba a casa con aliento a alcohol y los ojos enrojecidos. Pero también sabía que era un
buen mecánico, que tenía manos hábiles capaces de arreglar cualquier motor. No te preocupes, Ricardo. Vas a encontrar otro empleo. Eres muy bueno en lo que haces. Cualquier patrón tendría suerte de contratarte. Se rió. Fue una risa amarga, sin alegría, que me hizo temblar. Bueno, ¿yo? No sirvo para nada, Consuelo. Soy un perdedor, un fracasado. Y ahora, con esa criatura por venir... Miró mi barriga como si fuera una carga, un peso que no quería cargar. Vamos a salir adelante, dije tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Yo puedo coser para afuera, hacer pan dulce para vender. Lo lograremos, Ricardo. Juntos, podemos con todo. Se levantó despacio, muy despacio, y me di cuenta de que estaba borracho. No era una borrachera reciente. Era una borrachera vieja, acumulada, que había empezado la noche anterior y no se había detenido. Caminó tambaleando hasta la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. ¿Juntos? Volvió a reír. ¿Tú crees que voy a mantener una familia? ¿Crees que sirvo para ser padre? Tomó un trago largo y vi espuma blanca en la comisura de sus labios. Soy un inútil, y tú solo eres otra boca más que alimentar. Sentí que las lágrimas quemaban mis ojos. No digas eso, Ricardo. Tú no eres un inútil. Eres mi esposo, el padre de mi hijo. Nos amamos. ¿Recuerdas? Vamos a superar esto. Y entonces explotó. Tiró la botella al suelo y el vidrio estalló por toda la cocina. ¿Amor? Gritó con una voz que jamás le había escuchado. ¿Qué amor, Consuelo? ¿Tú me escogerías si pudieras? ¿Te casarías conmigo sabiendo que soy un fracasado? Intenté acercarme, intenté tocarlo, pero me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí de espaldas, sintiendo un dolor punzante en el vientre. ¡Ricardo!, grité, más por miedo que por dolor. ¡El bebé! Pero él no, se detuvo. Algo dentro de él se había roto, algo que yo jamás podría reparar. Se agachó, me agarró del cabello y comenzó a arrastrarme por el suelo de la cocina. Sentía los vidrios cortándome la espalda y la panza me pesaba tanto que apenas podía moverme. ¿Quieres saber la verdad?, gritaba mientras me arrastraba. Nunca te amé. Me casé contigo porque mi madre dijo que eras decente, que serías buena esposa. Pero no vales nada. Eres fea, eres tonta, no sirves para nada. Cada palabra era como una cuchilla en el alma. Intentaba protegerme, cubrir mi vientre con las manos, pero él no paraba. Me soltó en medio de la sala y pensé que la tormenta había pasado, pero entonces volvió. Con el cinturón en las manos. ¿Quieres hijo?, gritaba mientras se quitaba la hebilla. Entonces te voy a enseñar cómo se crían los hijos. Y empezó a golpearme. No eran bofetadas, no eran empujones, eran latigazos, golpes que cortaban la piel, que me hacían gritar de un dolor que no sabía que existía. Me enrollé en el suelo, tratando de proteger la barriga, suplicando. Por favor, Ricardo, piensa en nuestro hijo. Vas a hacerle daño. Pero él seguía golpeando, como si no me oyera, como si yo fuera solo un objeto que quería destruir. Y entonces sentí la primera contracción, un dolor diferente, profundo, que nacía desde el centro de mi cuerpo. Después vino otra, más fuerte. Y entonces sentí algo caliente y húmedo corriendo por mis piernas. Cuando bajé la vista, vi la sangre. ¡Dios mío!, grité, con una voz que no reconocí. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ricardo se detuvo. Miró el charco de sangre en el suelo. Y por primera vez, desde que había comenzado la tormenta, vi miedo en su rostro. «Consuelo», dijo él con la voz temblorosa. «¿Qué está pasando?» Pero yo no podía responder.
Las contracciones se volvían y había tanta sangre que no podía pensar con claridad. Él me cargó en brazos, me llevó al cuarto, me acostó en la cama. «Que no pase nada», repetía una y otra vez, como una oración. «Por favor, que no pase nada». Pero ya era tarde. Yo podía sentir la vida saliéndose de mí. Podía sentir a mi hijo deslizándose lejos, hacia un lugar donde ya no podía alcanzarlo. La partera llegó 2 horas después, pero ya no había nada que pudiera hacer. Mi hijo, mi pequeño Miguel, había nacido de 7 meses, azul y en silencio. Ella lo colocó en mis brazos, ese cuerpecito diminuto que apenas pesaba 1 kilo, y sentí cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «Era hermoso», susurró la partera, con lágrimas en los ojos. «Tan pequeñito, pero tan perfecto». Besé la frentecita fría de mi hijo. Le susurré al oído todas las canciones de cuna que nunca podría cantarle, todas las historias que nunca podría contarle. Ricardo se quedó parado en la esquina del cuarto, mirando la escena como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Fue mi culpa», dijo por fin. «Yo maté a mi propio hijo». Y entonces empezó a llorar, un llanto desesperado, de hombre que acaba de perderlo todo. Pero yo no podía consolarlo. Estaba vacía, completamente vacía. Había perdido a mi hijo, mi esperanza, mi fe en el futuro. Había perdido la última chispa de amor que aún sentía por ese hombre, que alguna vez amé más que a mi propia vida. Esa noche, cuando enterramos a Miguel en el pequeño cementerio de la iglesia, supe que nunca volvería a ser la misma, que una parte de mí había muerto con él, que nunca más sería capaz de confiar, de amar, de soñar. Y todavía faltaban 37 años de infierno por delante. Después de enterrar a Miguel, me convertí en una sombra de mí misma. Ya no era la Consuelo que se levantaba temprano para hacer café, que cantaba mientras limpiaba la casa, que soñaba con un futuro mejor. Era solo un cuerpo vacío que respiraba, que comía cuando se acordaba, que existía sin vivir. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba cada mañana olvidando por unos segundos que mi hijo había muerto, y la realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Mis brazos dolían de tanto querer sostener ese cuerpecito pequeño. Mis pechos estaban llenos de leche, que no tenía a quién dar. Podía sentir su olor en el aire. Escuchaba su llanto en los momentos de silencio. Veía su carita en las sombras de la pared. Ricardo intentó acercarse los primeros días. Traía flores, pedía perdón 1000 veces, lloraba frente a mí como un niño. Pero yo no podía ni mirarlo. Cada vez que veía esas manos que me habían golpeado, esos ojos que me habían mirado con tanto odio, sentía una náusea que me doblaba en 2. Él había matado a mi hijo. Había arrancado de mí lo único puro que tenía en la vida. Dejé de arreglar la casa. Los platos sucios se acumularon en el fregadero. La ropa se amontonaba en el suelo del cuarto. El polvo cubría los muebles. El olor a humedad empezó a invadir la casa, mezclado con el tufo agrio de la comida podrida que olvidaba en el refrigerador. No me importaba. Ya nada me importaba. Dejé de bañarme. Mi cabello se volvió grasoso, pegado al cuero cabelludo, y sentía el olor ácido que salía de mi propio cuerpo. Mis uñas crecieron y se oscurecieron. Mi piel se resecó. Mis labios se agrietaron. Me miraba al espejo del baño y veía a una extraña, una mujer que no reconocía, con los ojos hundidos y sin brillo. Las vecinas venían a visitarme al principio. Doña Carmela traía caldito de pollo. Decía que tenía que comer para recuperar fuerzas. Doña Mercedes me ofrecía tés de hierbas para calmarme. Hablaba de otras mujeres que habían perdido hijos y habían logrado seguir adelante, pero yo las recibía en camisón, con el pelo enmarañado, sin poder decir una frase completa. «Ay, Consuelo», suspiraba doña Carmela. «Tienes que reaccionar, mija. La vida sigue. Aún eres joven.
puedes tener más hijos. Pero yo no quería más hijos. Yo quería a Miguel, a mi pequeño Miguel que había muerto por culpa de la rabia de su padre. Quería volver atrás en el tiempo, proteger mi barriga, huir de ese hombre antes de que fuera demasiado tarde. Empecé a pasar los días enteros en la cama, debajo de las cobijas que no lavaba hacía semanas. Me quedaba ahí, mirando el techo, contando las manchas de humedad que comenzaban a aparecer en la esquina del cuarto. A veces le hablaba a Miguel, le susurraba como si pudiera escucharme. Le contaba cómo habría sido nuestra vida juntos, cómo lo habría cuidado, cómo habría sido la mujer más feliz del mundo solo con verlo crecer. Ricardo salía a trabajar. Había conseguido otro empleo en un taller más pequeño, ganando menos. Y volvía a casa encontrando el mismo desastre, a la misma mujer destruida acostada en la cama. Al principio intentaba convencerme de levantarme, preparaba algo de comer, limpiaba la casa, pero yo no reaccionaba. Estaba muerta por dentro, tan muerta como mi hijo. Fue entonces cuando empezó a beber aún más. Llegaba a casa con ese aliento, agrio de aguardiente, tambaleándose, y empezaba a gritarme: «¡Levántate de esa cama, Consuelo! No eres la única mujer que ha perdido un hijo. Tienes que cuidarme, cuidar esa casa». Pero yo seguía ahí, inmóvil, como si no lo oyera. Volvieron los golpes. Me arrastraba de la cama, me golpeaba, me insultaba. Decía que yo fingía, que era una floja, que quería hacerlo sentir culpable, pero ya no sentía los golpes. Mi cuerpo estaba tan herido por dentro que el dolor físico ya no podía alcanzarme. Estaba anestesiada, protegida por una capa de tristeza tan gruesa que nada la atravesaba. Pasaron meses así. Perdí peso, tanto peso que mi ropa me quedaba grande, colgando como en un perchero. Mi cabello empezó a caerse, quedando ralo, sin vida. Mi piel tomó un tono grisáceo y me salieron ojeras profundas que me hacían parecer un fantasma. Mi mamá venía a verme cada semana. Intentaba convencerme de irme a su casa unos días. «Consuelo, mija, te estás matando poco a poco. Esto no es vida. Esto no es lo que Dios quiere para ti». Pero yo no podía salir de la cama. No podía pensar en nada más que en la falta que me hacía Miguel. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con mi hijo llamándome, pidiéndome que lo salvara, preguntándome por qué no lo había protegido. Despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón desbocado. Otras veces soñaba que estaba vivo, que lo amamantaba, que crecía sano y fuerte. Esos sueños eran peores, porque despertar era perderlo otra vez. Dejé de ir a la iglesia. Ya, no podía creer en un Dios que había permitido que mi hijo muriera así. Ya no podía rezar. Ya no encontraba consuelo en la fe que me había sostenido toda la vida. Si Dios existía, me había abandonado. Si existía, no le importaba lo que me pasara. Fueron 6 meses de oscuridad total. 6 meses en los que apenas me levantaba de la cama. Apenas comía. Apenas hablaba. 6 meses en los que deseaba morir todos los días. En los que le suplicaba a Dios que me llevara junto a mi hijo. Estaba segura de que nunca volvería a ser feliz, que nunca volvería a amar, que nunca volvería a vivir. Ricardo, cansado de convivir con una mujer que parecía un cadáver, empezó a ignorarme por completo. Llegaba a casa, calentaba lo que fuera para comer y me dejaba ahí, pudriéndome en la cama. A veces traía mujeres a casa y yo escuchaba sus risas, sus gemidos, susurros. Pero no sentía celos, no sentía nada. Así pasé los peores meses de mi vida, hundida en una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Había perdido a mi hijo, mi esperanza, mis ganas de vivir. Me había perdido a mí misma, pero yo no sabía que, en el fondo de ese pozo, en el lugar más oscuro y frío de mi alma, todavía quedaba una chispa pequeña, casi apagada, pero que aún brillaba.
Y un día, esa chispa se convertiría en llama. Una llama que me enseñaría que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero en ese momento, yo solo era una mujer rota, destruida, que había olvidado por completo lo que era ser feliz. Fue una mañana de agosto, casi un año después de la muerte de Miguel, cuando encontré una razón para levantarme de esa cama. Estaba acostada, como siempre, mirando el techo manchado de humedad, cuando escuché un ruido extraño viniendo de la cocina. No era Ricardo. Él se había ido a trabajar hacía horas. Era un sonido diferente, como si alguien estuviera hurgando en los gabinetes. Mi primer instinto fue esconderme aún más bajo las cobijas. En los últimos meses había desarrollado una paranoia terrible, siempre pensando que alguien iba a entrar a la casa para hacerme daño. Pero el ruido seguía, persistente, y empecé a oír una voz. Una voz de mujer, joven, que hablaba bajito. Con mucho esfuerzo me levanté de la cama. Mis piernas estaban débiles, temblorosas, de tanto tiempo sin usarlas. Caminé despacio hasta la puerta del cuarto, y lo que vi me heló la sangre. Era una muchacha. No debía tener más de 20 años, bonita, con el cabello largo y brillante. Estaba en mi cocina, organizando los gabinetes, guardando compras que claramente ella había hecho. «¿Quién eres tú?», pregunté con la voz ronca de tanto tiempo en silencio. «¿Qué haces en mi casa?». Ella se volteó, y vi en su rostro una mezcla de susto y lástima. «Ay, Dios mío», susurró. «Tú debes ser Consuelo». Se acercó a mí despacito, como si yo fuera un animal herido. «Soy Marina. Yo soy la novia de Ricardo». «¿Novia?». Esa palabra retumbó en mi cabeza como una campana. Ricardo tenía novia. No era solo una aventura, una noche de borrachera. Era una novia. Una mujer que él había traído a mi casa, que estaba organizando mi cocina como si fuera la dueña. «¿Novia?», repetí, aún tratando de entender. «Pero él está casado. Conmigo. Nosotros estamos casados». Marina bajó la mirada, visiblemente incómoda. «Lo sé», dijo. «Él me habló de ti. De lo que pasó con el bebé. Me dijo que te enfermaste mucho, que ya no puedes cuidar la casa, que ya no puedes ser su esposa. Ser su esposa. Como si ser fuera solo cocinar, limpiar, satisfacer las necesidades de un hombre. Como si yo hubiera perdido el derecho de ser esposa porque tenía el alma rota, porque mi corazón sangraba, porque no podía fingir que todo estaba bien». «¿Dónde está él?», pregunté, sintiendo por primera vez en meses una emoción que no era tristeza. Era rabia, una rabia pequeña, pero real. «Se fue a trabajar», respondió Marina. «Pero va a regresar para almorzar. Dijo que quería hablar contigo hoy sobre la situación». La situación. Yo era una situación. Un problema a resolver. Un obstáculo en su camino a la felicidad. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde solía tomar café con Ricardo cuando aún creía en el amor, cuando todavía soñaba con una familia feliz. «¿Hace cuánto que ustedes...?» Empecé, pero no pude terminar la pregunta. «6 meses», dijo Marina en voz baja. «Nos conocimos en la fondita cerca del taller. Él estaba muy triste, muy solo. Me dijo que tú ya no le hablabas, que ya no querías vivir. 6 meses, mientras yo lloraba a mi hijo, mientras moría de dolor, mientras me hundía en la tristeza más profunda que una madre puede sentir. Él se consolaba en brazos de otra mujer. Mientras yo perdía peso, cabello, ganas de vivir, él reconstruía su vida sin mí». Marina siguió hablando, como si intentara justificar lo injustificable. «Me contó que ya no querías, que ustedes no, que tú no lo dejas tocarte, que vives en la cama, que no cuidas nada,
Me dijo que ya no eres la mujer con la que se casó. Cada palabra era una puñalada. Pero esta vez, en lugar de encogerme, de retraerme, sentí que algo despertaba dentro de mí. Una llama pequeña pero cálida. Una indignación que no sentía desde hacía meses. ¿Sabes por qué no lo dejo tocarme?, pregunté levantándome con lentitud. ¿Sabes por qué no salgo de esa cama? Marina negó con la cabeza, claramente asustada por el cambio en mi tono. «Porque estas manos», dije, extendiendo mis manos temblorosas hacia ella. «Estas manos que él usa para acariciarte son las mismas que me golpearon hasta hacerme perder a mi hijo. Porque esta boca que te susurra palabras dulces fue la misma que me insultó, que me humilló, que me hizo sentir menos que nada. Porque ese hombre que tú crees amar mató a mi bebé». Marina se puso pálida. Él me dijo que habías perdido al bebé de forma natural, que fue por complicaciones del embarazo. Reí. Fue una risa amarga, sin alegría, pero fue la primera vez que reí en casi un año. ¿Complicaciones del embarazo?, repetí. ¿Así llama él a golpear a una mujer embarazada hasta que aborte? Fue en ese momento que Ricardo llegó para el almuerzo. Entró por la puerta silbando, con una expresión relajada en el rostro, como si traer a su novia a casa fuera lo más normal del mundo. Cuando me vio de pie en la cocina, hablando con Marina, su cara cambió por completo. «Consuelo», dijo, tratando de sonar tranquilo. «Te levantaste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!», repetí sintiendo la rabia crecer dentro de mí como una planta que por fin encontró sol. «Qué bueno que me levanté para encontrar a tu novia, organizando mi cocina». Él miró a Marina, luego a mí, y suspiró como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «Consuelo, tenemos que hablar. No puedes seguir así para siempre. Tienes que seguir adelante». «¿Seguir adelante?», dije, y mi voz se hacía más firme con cada palabra. «¿Cómo tú seguiste adelante? ¿Olvidando que tienes esposa? ¿Olvidando que mataste a tu propio hijo?» «Yo no maté a nadie», explotó, y vi que Marina dio un paso atrás, asustada. «Fueron complicaciones. Esas cosas pasan». «¡Mentiroso!», grité, y fue la primera vez en meses que grité, que dejé salir mi voz con fuerza. «Tú me golpeaste, me arrastraste por el piso, me golpeaste hasta que sangré, hasta que perdimos a nuestro hijo». Marina miró a Ricardo con horror. «¿Es verdad eso?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo se puso rojo, nervioso. «Está exagerando», dijo. «Está enferma, no recuerda bien las cosas». Pero vi en el rostro de Marina que empezaba a entender quién era realmente el hombre que creía amar. Vi el miedo crecer en sus ojos, la misma expresión que seguramente yo tuve cuando recibí mi primera bofetada. «Sal de mi casa», le dije a ella, pero sin rabia, casi con compasión. «Vete antes de que sea demasiado tarde, antes de que él te haga lo que me hizo a mí». Marina tomó su bolso y salió corriendo, sin mirar atrás. Ricardo se quedó mirándome, con una expresión que no veía desde hacía mucho. Era la misma expresión que ponía antes de golpearme. Pero esta vez no bajé la cabeza. Esta vez no me encogí. Esta vez estaba de pie, mirándolo a los ojos, y por primera vez en meses me sentí viva. «Arruinaste todo», dijo él con una voz baja y peligrosa. «Ni siquiera puedes dejarme ser feliz». «¿Feliz?», volví a... «¿Tú quieres ser feliz? Entonces lárgate de mi casa. Lárgate de mi vida. Déjame morir en paz». Dio un paso hacia mí y vi cómo cerraba el puño. Pero esta vez no huí. Esta vez me quedé ahí, esperando, porque había descubierto algo importante. Ya no tenía miedo de morir. Y un hombre que le pega a una mujer
solo tiene poder sobre quien le tiene miedo. «Anda», le dije desafiándolo. «Pégame. Mátame de una vez, porque ya no voy a vivir de rodillas». Fue en ese momento que descubrí que dentro de mí había una fuerza que no sabía que existía. Una fuerza que había crecido en la oscuridad, que se había alimentado de mi dolor, que se había vuelto más fuerte que el miedo. Y por primera vez desde que perdí a Miguel, supe que iba a sobrevivir. Ricardo se quedó ahí, con el puño cerrado, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Por primera vez en todos esos años, yo no estaba encorvada, no estaba temblando, no estaba rogando por misericordia. Estaba de pie, firme, mirándolo directo a los ojos. «Estás loca», dijo, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Había algo distinto, una duda que nunca le había escuchado. «Tal vez», respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «Tal vez me volví loca. Tal vez necesitaba volverme loca para entender que ya no tengo que vivir con miedo de ti». Bajó el puño lentamente y vi confusión en su rostro. Durante todos esos años, yo había sido su víctima perfecta. Una mujer que aguantaba, que se callaba, que siempre volvía después de los golpes. Pero en ese momento, al verme de pie en la cocina, él estaba viendo a una desconocida. «Consuelo», intentó cambiando el tono a esa voz melosa que usaba después de las golpizas. «Estás enferma, mi amor. No estás pensando bien. Ven, vamos a hablar con calma». Me reí. Que Dios me perdone, pero me reí en su cara. «¿Enferma?», dije. «Tienes razón. Estoy enferma. De aguantar golpes. Enferma de humillarme. Enferma de fingir que te amo cuando en realidad te odio desde hace años». La palabra odio salió de mi boca como una liberación. Nunca lo había admitido, ni siquiera a mí misma. Siempre quise encontrarle excusas. Siempre quise recordar al hombre que fue al principio. Pero en ese momento, finalmente admití la verdad. Odiaba a ese hombre con cada fibra de mi ser. «No puedes odiarme», dijo, y por primera vez le oí miedo en la voz. «Eres mi esposa. Me juraste amor eterno en la iglesia, delante de Dios». «¿Delante de Dios?», repetí, sintiendo una rabia santa crecer en mi interior. «¿Tú crees que Dios aprueba lo que me hiciste? ¿Tú crees que Dios estuvo contento cuando mataste a mi hijo?». Intentó acercarse, pero levanté la mano y se detuvo. Por primera vez en nuestra vida juntos, un gesto mío. «No te acerques», dije. «No me vuelvas a tocar nunca más. Ya me hiciste suficiente daño para 10 vidas». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, intentando recuperar la arrogancia. «¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? No sabes hacer nada. No tienes a nadie. Me necesitas». Lo miré largo rato y me di cuenta de que tenía razón. No sabía hacer nada más que ser esposa. No sabía trabajar afuera. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Mi familia me diría que regresara, que aceptara mi destino como mujer casada. La sociedad me juzgaría, me señalaría como la mujer que abandonó al marido. Pero aún sabiendo todo eso, le sonreí. «Tienes razón», le dije. «No sé hacer nada, no tengo nada. Pero, ¿sabes qué sí tengo, Ricardo? Tengo mi dignidad, y por primera vez en años voy a dormir sin miedo de ti». Esa misma tarde hice mis maletas. No tenía mucho que llevar. Algunas mudas de ropa, un rosario que había sido de mi abuela, la única foto que tenía de Miguel. Todo cabía en un lío pequeño que até con una sábana vieja. Ricardo me observó en silencio, como si aún no creyera que de verdad me estaba yendo. «Vas a regresar», dijo cuando me vio en la puerta. «Tú siempre regresas,
Me volteé a verlo por última vez. No. Dije simplemente, no voy a regresar, nunca más. Y cumplí mi palabra. Salí de esa casa una tarde de agosto, con el sol quemándome la piel y mi lío en la mano. No sabía a dónde ir, no sabía cómo iba a vivir, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que seguir muriendo poquito a poco en esa casa. Viví en un cuarto rentado en la casa de una señora mayor, doña Esperanza. Era un cuartito con una cama individual, un armario chiquito y una ventana que daba al patio. Pero era mío. Por primera vez en la vida tenía un lugar que era solo mío. Aprendí a coser por encargo, a hacer antojitos para vender en el tianguis. Mis manos, que solo sabían limpiar y recibir golpes, aprendieron a crear cosas hermosas. Bordé manteles, hice vestidos para las niñas del barrio, cociné dulces que la gente compraba y elogiaba. Fueron años difíciles. Hubo noches en que lloré de hambre, días en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Mi mamá vino a buscarme varias veces, diciendo que yo estaba deshonrando a la familia. Mi papá ni me dirigía la palabra, pero yo resistía, porque sabía que volver sería morir. Con el tiempo, la gente del vecindario empezó a respetarme. Vieron que era trabajadora, honesta, que no molestaba a nadie. Algunas mujeres venían a pedirme consejos, a contarme sus problemas. Me convertí en una especie de confidente. Alguien que entendía el dolor de ser mujer en un mundo de hombres. Durante los primeros años, Ricardo aparecía de vez en cuando, borracho, llorando, rogando que regresara. Juraba que había cambiado, que nunca más me golpearía, que había aprendido a valorarme. Pero yo nunca cedí. Algo dentro de mí se había transformado aquel día en la cocina, algo que me protegía de sus mentiras. Y así pasaron los años. Envejecí. Mi cabello se volvió canoso. Mi piel se llenó de arrugas. Pero estaba viva, verdaderamente viva, por primera vez desde que me casé. Me reía, soñaba, hacía planes. Me había convertido en la mujer que siempre estuvo dentro de mí, esperando una oportunidad para existir. Ahora, a mis 79 años, miro hacia atrás y veo todo lo que sufrí, pero también todo lo que superé. Sobreviví. Me liberé. Aprendí que nunca es tarde para elegir la vida en lugar de la muerte. Y hoy, cuando Ricardo toca a mi puerta cada semana, con sus 82 años, llorando como un niño, pidiéndome perdón, lo miro por la ventana y solo veo a un viejo patético. Perdió la fuerza, perdió el poder, perdió la capacidad de hacerme daño. Pero no siento lástima por él. No siento nada. Pide perdón, pero el perdón no es algo que se da porque el agresor lo pide. El perdón es algo que se da cuando la víctima está sanada. Y yo nunca voy a estar completamente sanada, porque hay heridas que duran para siempre. No perdono porque no perdonar. No perdono porque él no merece mi perdón. No le abro la puerta. No se la voy a abrir nunca, porque aprendí que hay personas que llegan a nuestra vida solo para enseñarnos que somos más fuertes de lo que creemos. Ricardo fue eso para mí. No un amor, sino una lección. La dura de mi vida, pero la más importante. Hoy, cuando mujeres jóvenes me buscan, cuando llegan con moretones escondidos bajo el maquillaje, con excusas listas en la punta de la lengua, yo les cuento mi historia. Les muestro que sí se puede salir, que sí se puede volver a empezar, que sí se puede ser feliz después de tanto dolor. Y siempre termino diciéndoles lo mismo. Mijas, ustedes son más fuertes de lo que creen. Ustedes merecen ser amadas, no lastimadas. Merecen ser respetadas, no humilladas. Y nunca, nunca esté para elegir la libertad, porque el verdadero final feliz no es el perdón que él suplica. El verdadero final feliz es la libertad que yo
conquisté. Es saber que puedo morir en paz, sabiendo que viví los últimos años de mi vida como una mujer libre. Y cuando muera, no quiero que digan que fui una esposa sufrida. Quiero que digan que fui una mujer valiente, que supo decir no cuando era necesario, que eligió la vida cuando todo parecía perdido. Esa es mi historia. Esta es la historia de Consuelo Fernández, la mujer que aprendió que nunca es tarde para ser libre. ¿Y Ricardo? Ricardo puede seguir tocando mi puerta, puede seguir llorando, puede seguir pidiendo perdón. Pero yo nunca más voy a abrir esa puerta, porque del lado de adentro, por fin, estoy en casa.